Tengan todos ustedes un cordial saludo. Hoy veremos lo que es giardiosis, la segunda parte. Recuerden que en la primera parte habíamos visto lo que es biología, o sea, forma, fisiología, ciclo biológico del parásito. Ahora veremos lo que es la enfermedad que produce ese parásito, ¿bien? O sea, clínica, fisiopatología, tratamiento, etcétera. Así que prosigamos. La giardiosis o giardiasis se define como la parasitosis intestinal producida por Giardia lamblia. O sea, es una parasitosis, es una enfermedad parasitaria, no solo infección del intestino, y es producida por un único agente etiológico que es Giardia lamblia. Bien, con respecto a Giardia lamblia, que es el agente etiológico, recordemos que se denomina también como Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Tiene dos formas biológicas, el trofozoito y el quiste. Recordando el ciclo biológico básico, el trofozoito vive en la luz del intestino delgado, bien, no vive en el tejido, sino vive en la luz, bien, no vive en la mucosa. Por lo tanto, este parásito vive en duodeno, yeyuno y en menor medida ilion. El trofozoito ahí se desarrolla, se reproduce, se alimenta, y cuando hay condiciones físico-químicas adversas, se enquista y es arrastrado por las heces y sale en forma de quiste. ¿Bien? El quiste es la forma que sale al exterior y es la forma infectante para otros hospedadores. Recordemos que el quiste ingresa a otros hospedadores por mecanismo de ingestión, principalmente ingestión con agua o alimentos contaminados con el quiste. Afecta también a otros hospedadores además del hombre, como el perro, el gato, reptiles, aves, etc. El trofozoito es flagelado, tiene 8 flagelos y un disco suctorio que sirve para citoadherencia, ¿no? El disco suctorio es como una ventosa. El quiste además es uno de los quistes más resistentes que hay en parasitología humana, junto al de Cryptosporidium. Bien, tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas con un promedio de 2. Bien, en lo que respecta a epidemiología, es un parásito cosmopolita, significa que está en todo el mundo, en todos los continentes. Bien, no respeta altitud, latitud, clima, etc. Aún así, predomina en climas cálidos y templados. Esto debido a que el quiste tiene mayor longevidad en estos climas y hay mayor probabilidad de que infecte a hospedadores si tiene mayor longevidad. ¿Por qué es cosmopolita? Pues porque no requiere de ningún clima en particular para su ciclo biológico, tampoco requiere de un hospedador que viva en algún clima en particular. Es por eso que está en todo el mundo, no requiere, por ejemplo, de insectos como hospedadores, ni de ningún tipo de animal propio de algún clima. Bueno, con lo que respecta a condiciones socioeconómicas, es un parásito que predomina en países del tercer mundo, bien, principalmente porque en estos las condiciones de saneamiento son más inadecuadas que en el primer mundo. Bien, además es un parásito que predomina en la niñez. Esto se aplica a países en tercer mundo por sobre todo. Es así que en países tercermundistas se dice que hasta los 10 años todos ya han adquirido alguna vez giardia, o sea, todos han tenido giardiosis alguna vez. Bien, esto debido a que en países de condiciones socioeconómicas bajas generalmente hay mayor cantidad de quistes por las condiciones de saneamiento bajas en el medio externo, y los niños están generalmente más expuestos a estos quistes, más propensos a adquirir estos quistes. Bien, destacar además que la principal fuente de infección en la niñez son las guarderías. Bueno, además es un parásito que afecta a 280 millones de personas en todo el mundo con giardiasis sintomática. No se sabe la cifra exacta de pacientes con giardiasis asintomática, pero obviamente la cifra sería en total mucho mayor sumando a ambas. Afecta a personas que viven en condiciones principalmente de hacinamiento, que están expuestas al hacinamiento, como personas que están en guarderías, en asilos, en cárceles, etcétera, dado que es más fácil adquirir el quiste. Es una patología ocupacional debido a que afecta con mayor predominio o mayor facilidad a personas que trabajan con aguas residuales, o sea, por ejemplo, personas agricultores que riegan sus verduras con aguas residuales tienen mayor propensión a adquirir esta enfermedad, y es una enfermedad oportunista puesto que afecta con mayor intensidad y con mayor frecuencia a personas inmunocomprometidas, ¿no? Como pacientes, por ejemplo, con el virus del VIH o con algún trastorno inmunitario. Bueno, es también un parásito causante de lo que es diarrea del viajero. Esto es muy importante en el primer mundo, cuando se sospecha que un paciente tiene una enfermedad adquirida en un país del tercer mundo producto de un viaje, se considera como probable agente a Giardia lamblia. Entonces es un probable agente de diarrea del viajero cuando tenemos una diarrea del viajero frente a nosotros. También destacamos que es una zoonosis, es una enfermedad transmitida por animales. No solamente el hombre la puede transmitir, puede pasar de animales a el ser humano y del ser humano a animales.
hay 8 genotipos de Giardia y solamente el genotipo A y B son zoonóticos, ¿no? Los genotipos van de la A a la H, ¿bien? Solo el A y B son zoonóticos, entonces no todos los genotipos pasan del animal al hombre, pero sí todos los que están en el hombre pueden pasar al animal. En lo que respecta a los reservorios, pues tenemos reservorios animales y humanos, es por eso que es de difícil control. Especialmente por la parte de los reservorios animales. ¿Por qué? Porque si vemos un quiste de Giardia lamblia en las heces de un animal, no tenemos certeza de que sea un genotipo A y B, o A o B, significa que no sabemos si pasará al ser humano, ¿no? No sabemos si es una cepa que infecta al ser humano, ¿no? Bueno, si tenemos un Giardia en humanos, sí o sí sabemos que es una cepa que también pasa a los animales. Por eso es de difícil control, ¿no? Eliminar los animales, especialmente en la parte silvestre que tienen a Giardia lamblia, es muy difícil identificarlos y eliminarlos. Con lo que respecta a otros datos, ¿no? Los animales domésticos y castores se han considerado fuente de infección en epidemias, especialmente los gatos. Entonces es por eso de difícil control. Bueno, con lo que respecta a la patogenia y fisiopatología, vamos a dividir en dos partes. En esta parte de la izquierda vamos a ver lo que son los mecanismos de acción patógena, o sea, cómo hace el parásito daño. Y en la parte derecha veremos las consecuencias o lo que está ocurriendo en el cuerpo cuando esto ocurre. Bueno, con lo que respecta a los mecanismos, la primera forma en la que Giardia lamblia hace daño es por acción traumática. Bien, ¿esto por qué? Porque el disco suctorio, hemos dicho que es como una ventosa, tiene un efecto de presión negativa sobre la luz del intestino. Bien, este efecto de presión negativa en los enterocitos pues tracciona la membrana y es así que cuando Giardia lamblia se desprende, recordemos que se desprende aproximadamente cada 72 horas, cuando Giardia lamblia se desprende deja como una especie de huella producto de la tracción que ha generado. Bien. También tiene una acción traumática por medio de la tagrina. Esta proteína de citoadherencia se une a residuos de manosa en el enterocito y al unirse fuertemente a estos residuos, cuando el parásito se desprende, pues desprende trozos de membrana producto de la fuerte adherencia a estos residuos. Así que de esta forma lesiona al enterocito. También tiene un mecanismo de acción tóxica, o sea que libera sustancias tóxicas que generan lesión. No se ha encontrado especialmente alguna sustancia en particular. Sí se ha encontrado lo que es el sarafutoxoide, o sea, es una proteína similar a la zafarotoxina de las serpientes, que casualmente esa zafarotoxina cuando se aplica en seres humanos genera los mismos síntomas que la giardiasis. Irónico. Bueno, se cree que esta es la posible toxina. No se han encontrado otras en específico, pero se supone que existen, se presupone que existen, porque este mecanismo no explicaría, la traumática no explica todos los síntomas. Bueno, tenemos también un mecanismo inmunológico producto de que el parásito tiene una acción proinflamatoria. Significa que como es un ser extraño, llega al intestino y estimula al ser un ser extraño la respuesta inmunológica y por lo tanto hay lo que es inflamación. Estimula la inflamación y la inflamación ya por sí altera el intestino. ¿Bien? Entonces, por estos mecanismos traumático, tóxico y por ser un ser mismo extraño que estimula la inflamación, por esos tres mecanismos se produce una inflamación aguda cuando Giardia llega al intestino. ¿No? Entonces, en la fase aguda, en la fase inicial de la infección, se produce una inflamación aguda. Esto produce una respuesta inmunitaria, dado que la inflamación aguda atrae a células de respuesta inmunitaria y se produce la respuesta inmune adaptativa con linfocitos y citocinas producidas en el sitio de la inflamación. Estos linfocitos y citocinas estimulan una respuesta inmunológica a largo plazo. Dado que se liberan gran cantidad de citocinas producto de la respuesta inflamatoria, algunas de estas citocinas pueden generar un mecanismo de acción patógeno alergénico. Significa que generan síntomas alérgicos porque se liberan en gran cantidad, ¿no? Esto no ocurre en todas las personas, esto depende del sistema inmune de cada persona. Bueno, finalmente el parásito en respuesta a esto trata de controlar el sistema inmunológico, por lo que hay una acción inmunomoduladora. Y esto es malo, se está dentro de los mecanismos de acción patógena, porque cronifica la infección. ¿Cómo? Bueno, el parásito libera enzimas
y unas proteínas llamadas las BSP, una proteína en realidad la llamada la BSP. Bien, entonces estas enzimas destruyen, degradan y eliminan sustancias del sistema inmunológico, así como también enzimas que hay en el intestino delgado y que dañarían al parásito. Bueno, estas enzimas son destruidas por las propias enzimas del parásito. Y la BSP, que es una proteína llamada proteína de superficie variante, es una proteína que se expresa, muy antigénica, que se expresa en la membrana del parásito. Esta proteína cambia de estructura, cambia su antigenicidad de forma constante, aproximadamente cada 6 reproducciones de Giardia, entre 6 a 30 el promedio, cambia su estructura. Por lo que cuando el sistema inmunológico, la respuesta inmune, detecta un antígeno, que es la BSP, genera una respuesta ante el mismo, anticuerpos, citocinas, y estos son ineficientes ya en poco tiempo porque la BSP ha cambiado de estructura. Recordemos, cambia de estructura muy frecuentemente. Y el parásito solo puede expresar un tipo de BSP al mismo tiempo, por lo que la respuesta inmunológica que se ha generado contra un trofozoito ya es inútil al poco tiempo porque el trofozoito ha cambiado de BSP. Bien, entonces hay varias formas de BSP a lo largo del tiempo en un mismo trofozoito. Bueno, es así que de esta forma la acción inmunomoduladora hace ineficiente la respuesta inmune contra Giardia lambda y por lo tanto cronifica la infección. Bien, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Bueno, producto de la respuesta inmunitaria pueden haber dos probabilidades. Una, el trofozoito y la infección en general es eliminada. Se elimina la infección por sí mismo sin necesidad de ningún tratamiento médico. En algunos casos, la persona elimina al parásito y en otros el parásito cronifica, o sea, permanece en el intestino delgado de forma crónica. Esto producto de que se define de que uno elimine o no la infección por su cuenta, del equilibrio entre la relación hospedador-parásito. Si predominan las condiciones a favor del hospedador como una buena nutrición, una buena respuesta inmunológica, sin cofactores que sean negativos como enfermedades, y por otra parte si el parásito está en baja carga parasitaria, hay una menor cantidad de factores que favorezcan su desarrollo como su citoadherencia, tiene una cepa poco agresiva, etc. Entonces predominan los factores del hospedador y el parásito es eliminado sin necesidad de ningún tratamiento. En algunos casos por una desnutrición, condiciones del hospedador adversas, sumado a una carga parasitaria alta, a una cepa bastante agresiva, entonces en algunos casos predomina el parásito y la infección se hace crónica. Bien, en esos casos la infección no se autolimita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algunos casos? Pues pasamos a un estado de inflamación crónica, tanto por el parásito como por nuestras vulnerabilidades como hospedadores. Este estado de inflamación crónica atrae citocinas y células del sistema inmune de forma crónica en el intestino delgado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tanto por la lesión que producen los trofozoitos en el intestino delgado de forma crónica, pues los enterocitos están dañados de forma crónica. También por otra parte, la misma inflamación crónica como ser citocinas, interferones, etcétera, en forma crónica en el intestino estimula que los enterocitos se produzcan en menor cantidad. Entonces, tanto por el daño crónico como por la menor producción de enterocitos y su insuficiente funcionamiento producto de las interleucinas, es que se produce una insuficiencia intestinal a largo plazo. O sea, el intestino va digiriendo de forma inadecuada porque los enterocitos son inmaduros. Bien, el intestino se llena de enterocitos inmaduros. Más aún, de forma crónica, los enterocitos están en menor cantidad y en menor tamaño. Hay una hipotrofia y una hipoplasia de los enterocitos. Y a nivel macroscópico esto se traduce en un menor tamaño de las vellosidades intestinales. Así que hay menos microvellosidades al haber menor cantidad de enterocitos y las vellosidades intestinales a nivel macroscópico son menores. El intestino se aplana, o sea, por así decirlo, se reduce su superficie de extensión. Y es por ello que hay una mala digestión. Bien, tanto por cantidad y por calidad hay menor cantidad y calidad de enterocitos que puedan digerir los nutrientes del intestino delgado. En este estado de mala digestión ya de forma crónica se hace recién importante el mecanismo de acción exfoliadora. Cuando uno tiene el intestino íntegro, pues los trofozoitos son tan pequeños que no generan una lesión importante al robarte nutrientes. Sin embargo, ya el hecho de que se alimenten de tus nutrientes sobre un estado de mala digestión
es peor. Entonces, esta acción expoliadora cobra importancia solamente en estadios crónicos, en los cuales los pocos nutrientes que puedes absorber son robados por Giardia lamblia, ¿no? Y finalmente, la acción obstructiva, que es producto de que el parásito se interpone entre los nutrientes y el enterocito, se hace importante igual en estos estados ya crónicos, pues en estos estados crónicos hay una alta carga parasitaria que se interpone entre el enterocito y los nutrientes, y por ello es que los nutrientes no pueden ser absorbidos. Recuerden, esto es importante solo en estadios crónicos. Cuando uno tiene el intestino completamente íntegro, la presencia de Giardia no afectaría a la absorción. Bien. Finalmente, como el intestino no puede digerir nutrientes, los nutrientes no digeridos no pueden ser absorbidos, el intestino no está programado para absorber cosas no digeridas, entonces se produce un estado de mala absorción. Entonces la mala absorción, en realidad, esta mala absorción que vemos acá es producto de una mala digestión. Bien, con lo que respecta a la inmunidad, recordemos, nuestra respuesta inmune innata a Giardia lamblia depende de la interleucina 6, los mastocitos y células dendríticas. Estos son los tres factores que determinan cuánto vamos a eliminar de Giardia por mecanismos innatos. Sin embargo, recordemos que para eliminar se requiere de la respuesta adaptativa para eliminar a la infección. La respuesta adaptativa es dependiente de inmunoglobulinas, especialmente de inmunoglobulina A, es dependiente de anticuerpos. Bien. Además de los linfocitos B, porque son los que producen los anticuerpos, y dependiente de linfocitos T, CD4, pues comandan la respuesta inmunológica. Bien, es por eso que es más predominante en personas que tienen patologías de los linfocitos CD4, como las personas con VIH, en patologías de los linfocitos B y en patologías que alteran los anticuerpos, ¿no? Destacar también que la citotoxicidad mediada por anticuerpos es otra forma en la cual nosotros eliminamos al parásito. ¿Bien? Entonces recuerden, para que una persona elimine por su cuenta al parásito sin ningún tratamiento, depende de su respuesta inmunológica, por sobre todo la adaptativa, para lograrlo. Bueno, con lo que respecta a esta infección, pues genera una inmunidad, o sea, nuestro cuerpo ya tiene memoria de Giardia lamblia después de la primera infección, pero no nos permite que en una segunda infección la infección no se produzca, ¿bien? No permite que la infección no nos garantiza que la infección se autolimite en una segunda infección, por eso es protectora parcial la inmunidad, ¿bien? Sí genera una acción protectora, pero no completa. Significa que cuando tú te infectas por segunda vez de Giardia lamblia, hay mayor probabilidad de que tu sistema inmunológico lo elimine, pues recuerda al parásito, ¿bien? Pero no es garantizado. Y es variable de individuo a individuo. Bueno, con lo que respecta a el efecto protector de la lactancia materna, se ha observado que en lactantes es muy poco frecuente la giardiasis, porque la lactancia materna tiene un efecto protector, y recuerden, casi todos han estado en contacto con giardia ya para la época de la lactancia. Entonces tiene un efecto protector sobre los lactantes, porque eliminamos inmunoglobulina A con la leche materna. Bueno, en lo que respecta a las manifestaciones de la enfermedad, un 50% aproximadamente de casos se autolimitan sin dejar rastro de la infección, o sea que la persona ingiere el quiste, se infecta y no elimina quistes ni nada que nos haga pensar que tiene una infección, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por esto, hemos adquirido Giardia y no nos hemos dado cuenta de ello. Bien, entonces un 50% se autolimita, obviamente sin síntomas, sin ningún rastro. En un 5 a 15%, perdón, el paciente es asintomático, o sea, se infecta, no presenta ningún tipo de síntomas, pero hay rastros de la infección, o sea, elimina quistes de forma crónica y muchas veces se autolimita, o sea, elimina quistes por un tiempo y después la infección desaparece. O en algunos casos la infección se cronifica, pero sin síntomas, ¿no? El único rastro de la infección en estos casos es la eliminación de quistes, son portadores asintomáticos. Bueno, en lo que respecta al resto, en 25 a 50% presenta síntomas. Esta cifra es más alta en pacientes, o sea, el 50% va para pacientes inmunocomprometidos y por sobre todo en el tercer mundo, porque en el tercer mundo hay más parasitosis, ¿bien? Y más condiciones adversas para el hospedador, como la desnutrición es más frecuente. Bueno, en caso entonces de presentar síntomas, hay dos formas, la forma aguda y crónica. Por lo tanto, decimos, hay una forma asintomática y una forma sintomática. Algunos no tienen síntomas y otros sí los tienen. Entre los que no los tienen síntomas tenemos algunos que eliminan quistes y otros que no. Y en la forma sintomática, que sí presenta síntomas, tenemos dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Bien.
Entonces, si presenta síntomas, bueno, puedes presentarlos o en la fase aguda o en la fase crónica o en ambos. Bueno, en la fase aguda, ¿cómo se caracteriza Giardia lamblia? Pues la giardiosis se expresa como una gastroenteritis no invasiva, o sea que no hay lesión del intestino por destrucción, no hay lisis del intestino, por lo tanto no hay sangre en el tubo digestivo alto, ¿bien? O sea, hay una inflamación del intestino delgado alto. No es invasiva, por lo que no hay sangre. Habitualmente, por no ser invasiva y ser un parásito que inmunomodula el sistema inmunológico, no hay una cantidad significativa de neutrófilos en heces. Es así que en un análisis de heces, la presencia de polimorfonucleares en gran cantidad nos dice que no es Giardia lamblia. Nos obliga a pensar en otra etiología, probablemente bacteriana. Bueno, en la parte clínica genera de una diarrea acuosa, explosiva porque sale con muchas heces, con fuerza, las heces salen con bastante presión, con los gases salen con bastante presión y es muy fétida, ¿no? Bastante cantidad de gases. ¿Esto debido a qué? Esta acuosa porque el intestino no ha tenido la posibilidad de absorber el contenido de lo que ingerimos. Sí se lo puede digerir porque el intestino todavía tiene sus capacidades de digestión, no hay una infección crónica, entonces el intestino puede digerir, pero no lo absorbe todo producto del alto peristaltismo que genera la enfermedad. Es explosiva, ¿por qué? Porque el contenido de la diarrea con los nutrientes no absorbidos pasa al intestino grueso donde las bacterias lo digieren y generan gas, ¿no? En gran cantidad, por eso hay una gran cantidad de gases y sale con fuerza y es muy fétida pues por la cantidad de gases, ¿no? Bueno, otros síntomas tenemos que hay dolor abdominal, predominantemente epigastrio, o sea, epigastralgia postprandial predominantemente, ¿no? Esto es producto de que la comida llega a un lugar con un estado de inflamación agudo, en la fase aguda, como habíamos visto, y este lugar inflamado, pues recuerden, características de la inflamación genera dolor, ¿bien? Otra de las características, predomina por si acaso en epigastrio porque afecta al tubo digestivo alto. Bueno, otra de las características es que hay distensión abdominal porque se forman gases y habíamos visto el mecanismo. Y estos gases son eliminados tanto por vía anal como por vía oral, de ahí meteorismo. Entonces, distensión abdominal y meteorismo es porque los alimentos no se han digerido y las bacterias producen gas. Con esto en el intestino grueso. Y finalmente la anorexia, producto de la gran liberación de citocinas. Bien, las citocinas generan este efecto de anorexia en el cerebro, reducen el hambre y también por las molestias que genera la misma infección cuando uno come, ya no da ganas de comer. Bueno, la parte de síntomas sistémicos, esto es bastante raro, no es frecuente la presencia de síntomas sistémicos como artralgias, mialgias y fiebre. Si es que hubiera fiebre es muy baja, así al estado de febrícula, y nos haría pensar una fiebre alta en otra enfermedad. La duración, bueno, la enfermedad, los síntomas duran entre 3 a 14 días en promedio, pero puede durar hasta 4 semanas. Así que tanto los síntomas como el periodo de incubación dura hasta 4 semanas. Bien, es un cuadro bastante crónico, por lo tanto. Con lo que respecta a otros síntomas, también puede producir cuadros alérgicos, o sea, síntomas de alergia, como ser el prurito, los exantemas y hasta la urticaria, ¿no? Esto producto de la liberación de citocinas en la fase aguda, ¿no? De citocinas en gran cantidad, de lo que son citocinas de tipo T helper 2. También se ha visto casos en los que puede producir incluso asma, ¿no? Producto de la gran cantidad de citocinas, o por lo menos exacerbar un asma preexistente o un cuadro alérgico preexistente. También existen en algunos casos síntomas gastrointestinales. Estos casos son producto de que generalmente estos casos extraintestinales se producen en pacientes con algún grado de inmunocompromiso, en donde Giardia puede migrar a otras ubicaciones próximas al intestino delgado. A esta sí que migra a vía biliar, produciendo una inflamación y consecuente contracción de vías biliares y por lo tanto un síndrome de cólico biliar. Puede migrar producto de la migración a vías biliares. Se puede obstruir las mismas producto de la inflamación y la contracción produciéndose ictericia. También puede migrar a la vía pancreática y producto de la respuesta inmunitaria contra el parásito y la inflamación se genera una pancreatitis. Y puede migrar a vía gástrica a la luz del estómago en estados de baja acidez gástrica, por lo que es más fácil esto en personas que toman antiácidos.
Bueno, también hay otras manifestaciones extraintestinales que son la artritis retiniana, la artritis y la iridociclitis, cuyo mecanismo es desconocido al momento. Probablemente se deba a una toxina, ¿no? Pero no se sabe el mecanismo por lo que se producen estas otras manifestaciones. Recuerden, esto es más frecuente, lo extraintestinal es más frecuente en pacientes con inmunocompromiso. Bueno, en lo que respecta a la fase crónica, en un estadio crónico ya la infección, si es que produce síntomas, bueno, se caracteriza por un síndrome diarreico crónico, o sea, diarrea por más de 14 días, presente por más de 14 días, y es una diarrea muy diferente a la fase aguda, pues es una diarrea pastosa. ¿Por qué? Porque ya no hay un peristaltismo elevado, entonces sí se puede, ya no sale en forma acuosa y muy rápida, muy explosiva, es una diarrea pastosa. En lo que respecta a su frecuencia es intermitente o hasta persistente. Esto de intermitente es más frecuente en inmunocompetentes y en inmunodeprimidos es más frecuente que sea persistente. Así que el cuadro es más grave en personas inmunocomprometidas, ¿no? Con lo que respecta a otras características de la diarrea, es lientérica porque sale con restos alimenticios, es steatorreica porque sale con grasa entre los restos alimenticios, creatorreica puede salir con restos de proteínas en los restos alimenticios y muy fétida, sale acompañada de muchos gases. Esto es producto de que, bueno, recordemos en el estado crónico hay una insuficiencia intestinal, significa que el intestino no digiere todos los nutrientes, estos nutrientes pasan así no digeridos al intestino grueso y en el intestino grueso son digeridos en parte por las bacterias produciendo esta gran fetidez y aún así las bacterias no pueden digerir todo, ¿no? Es por eso que sale con restos alimenticios. Esto es en el estado crónico. Bien, recuerden, las bacterias reciben nutrientes que son muy mal digeridos y por lo tanto no pueden ellas mismas digerirlo todo y por eso salen con restos alimenticios. En la fase aguda, la diarrea ya está digerida, el material ya está digerido, por lo que las bacterias pueden digerir más fácilmente lo que les manda el intestino delgado y por lo tanto producen más gases que en la fase crónica y ya no hay esta lientería, este atorreo o creatorrea. Es muy raro ver eso en la fase aguda. Esto es propio de la fase crónica. Con lo que respecta al dolor abdominal, pues es un dolor abdominal predominantemente postprandial, ya no es tan epigástrico, a veces es más difuso, poco localizado a nivel del abdomen, puede estar en cualquier parte del abdomen o generalmente de forma difusa. Bien, es predominantemente postprandial y algunos lo describen transprandial porque duele incluso a media comida y empieza a doler, ¿no? Bueno, otros síntomas, sigue habiendo la distensión y el meteorismo, producto de los gases que forman las bacterias con el material no digerido, y hay anorexia también. En este caso ya no hay gran cantidad de citocinas, así que esta anorexia es explicada por la incomodidad que produce el comer. La persona evita comer porque le produce otros síntomas, entonces evita comer. Estos síntomas, recuerden, pueden ser intermitentes, o sea que este cuadro de diarrea puede intercalarse con periodos de deposiciones normales o con estreñimiento, especialmente en inmunocompetentes, habíamos dicho la parte intermitente. Bien. Bueno, finalmente, algunas personas, no todas, desarrollan un síndrome de mala absorción. Diferenciamos el síndrome de mala absorción del síndrome diarreico crónico en que el síndrome de mala absorción es caracterizado por un síndrome diarreico crónico y además desnutrición o las consecuencias de no absorber nutrientes, ¿no? Desnutrición, hipovitaminosis y déficits del desarrollo. Entonces el síndrome de mala absorción es más grave en la edad pediátrica, tiene más consecuencias nocivas y a veces permanentes y sin retorno. Es así que en la edad pediátrica la desnutrición lleva a bajo peso, baja talla. La hipovitaminosis puede llegar a tener consecuencias permanentes, especialmente a nivel de lo que es visión. Y hay déficits del desarrollo, o sea, déficit cognitivos y por ejemplo, de las psicomotrices, que pueden ser permanentes o repercutir a largo plazo en la vida del individuo. Por eso es que este síndrome de mala absorción es más importante en edad pediátrica. Y recuerden, no solo está formado por la diarrea, sino por las consecuencias. Si hay consecuencias de no absorber nutrientes como desnutrición y hipovitaminosis, ya es síndrome de mala absorción. Sin las consecuencias, solo es un síndrome diarreico crónico. Bien, en lo que respecta a el diagnóstico, ¿cómo se diagnostica la giardiasis? El diagnóstico es clínico laboratorial, significa que depende de la clínica y el laboratorio. Clínico, porque para sospechar de giardiasis tenemos que tener un cuadro clínico basado en los síntomas citados, más un factor epidemiológico que nos haga pensar en giardia, ¿no? Que la persona esté en el tercer mundo o haya viajado al mismo, que esté en edad pediátrica, etc.
Destacar, la yardiasis se describe por si acaso en la clínica como asintomática más frecuentemente en adultos y sintomática más frecuentemente en niños. ¿Esto por qué? Porque hemos dicho que en el tercer mundo, en la niñez es donde se adquiere el parásito, y recordemos que en la niñez o en las primeras adquisiciones del parásito es más sintomático porque aún no hay inmunidad, y en las posteriores infecciones es más asintomático por la inmunidad previa, ¿no? Entonces es por eso que en la niñez es sintomático, y en la edad adulta es más asintomático, pero en países tercermundistas. Bueno, lo que respecta al laboratorio, ¿no? Cuando tenemos un cuadro clínico y una epidemiología sugerentes de yardiosis, nosotros pedimos un examen coproparasitológico de primera, entonces pedimos exámenes directos. Es lo primero que se hace. Se piden seriados porque la eliminación de quistes es intermitente, entonces pedimos un examen de por lo menos 3 muestras. Se puede pedir de 3 a 5, solo se pide 5 cuando las primeras 3 han sido negativas y hay una muy fuerte sospecha de Giardia lamblia. Bien, si las primeras 3 son negativas y no hay muy buena sospecha, pues no se pide 2 extras. Bueno, el examen coproparasitológico seriado es el primer examen. Se realiza en heces en fresco cuando las heces son muy diarreicas, y mientras más sólidas o consistentes sean, como las pastosas de la forma crónica, se prefiere utilizar algún preservante como el formol para hacer tinciones posteriormente microscópicas, ¿no?, de las heces. Entonces el estudio coproparasitológico es lo primero que se hace. Cuando esto sale negativo, podemos pasar a una segunda opción. Si es que no tenemos exámenes indirectos para detectar antígenos, la segunda opción es la biopsia del duodeno, en donde buscamos trofozoitos en la luz del intestino delgado. A veces pueden aparecer en el interior de la mucosa, pero no es producto de que el parásito sea invasor o sea tisular, es producto de que se han desprendido enterocitos y los trofozoitos han pasado a ingresar ahí por formas pasivas, ¿no? De forma pasiva, no es que el parásito destruye y ingresa por su cuenta al interior de la mucosa intestinal, solo se queda en la luz. Entonces se pide una biopsia, y en ese caso también, si haces biopsia, aspiras el líquido duodenal, por eso y examen de líquido duodenal por aspirado. También puede que no hagas biopsia porque es bastante invasiva y se requiere de la endoscopía, entonces puede que solamente por una sonda hagas un examen de líquido duodenal, aspires el líquido del duodeno, o en algunos casos adquieras el líquido del duodeno por un enterotest, o sea, una capsulita que retiene este líquido y que pasa por el intestino delgado. Bueno, entonces el objetivo es la muestra, agarrar una muestra de líquido duodenal o la misma biopsia de tejido, y en ahí se busca trofozoitos. Esto es bastante invasivo e incómodo, es así que si tenemos posibilidad de exámenes indirectos, pues la segunda opción, si salieron negativo el coproparasitológico, es irnos por el examen indirecto. ¿Qué examen indirecto? Los exámenes que busquen antígenos en heces, solo hay 3, el IFI, el ELISA y la inmunocromatografía. Bien, si no tenemos uno de estos 3, pues probablemente estamos hablando de otro examen, un examen que busque anticuerpos o que busque en sangre. Estos no son recomendables. Recuerden, tienen que ser antígenos en heces, bien, coproantígenos. No se puede hacer otros exámenes porque no tienen buena sensibilidad o especificidad, y generalmente porque no permiten diferenciar infecciones antiguas de una infección presente. Bien, o sea, puede que la persona no tenga infección pero salga positivo el examen si haces otro tipo de exámenes, porque haya tenido una infección previa. Entonces, solo antígenos en heces. Los exámenes en suero, anticuerpos o incluso antígenos en suero no son muy buenos porque no determinan si la infección es antigua o pasada. Incluso la inmunoglobulina M en suero no es muy recomendable porque puede que la persona ya haya eliminado la infección, pero sea la infección reciente. Bien. Finalmente, con lo que respecta a otros exámenes, la biología molecular también se puede realizar en heces, pero no es muy recomendable por la relación del costo y el tiempo y la complejidad de este examen. Entonces, los anticuerpos en suero o exámenes en suero en general y el PCR son indicados más que todo para estudiar de forma epidemiológica Giardia, o sea, ver si la población ha tenido exposición a la misma y ver a veces el genotipo y demás que hay en una población. Bien, pero por otros fines, en la parte práctica clínica no es muy útil, ¿no? En la parte clínica, el coproparasitológico y después los antígenos en heces. Si no es posible esto en segunda línea, pues pasamos a biopsia o examen duodenal, ¿no? Bueno, con lo que respecta al tratamiento. El tratamiento de primera línea, lo primero que se da en la yardiosis es el tinidazol o el metronidazol, tanto en edad adulta como en edad pediátrica, ¿no? El tinidazol, muchos lo consideran el primer fármaco de elección, especialmente en primer mundo está descrito así, porque solamente se requiere una dosis única para el tratamiento.
El metronidazol lo describen otros como un fármaco de primera línea porque no hay acceso al tinidazol o es poco frecuente su acceso. Y es un fármaco que requiere un tratamiento a largo plazo de 5 a 10 días, o generalmente 5 a 7 es el promedio. No hay una buena evidencia de esquemas con una dosis única de metronidazol. Por eso es que el metronidazol por varios días. Si ofrecen una dosis única de metronidazol para la giardiosis, pues es muy dudoso. Con lo que respecta a la segunda línea, ¿no? En caso de no disponer de estos fármacos, que son del mismo grupo por si acaso, se debe siempre, en caso de no disponer, pasar a uno de estos tres, o en caso de que la respuesta haya sido mala a estos fármacos o haya resistencia a estos fármacos, la segunda opción, el tratamiento es con uno de estos tres. Bien, puede ser el albendazol, la nitazoxamida o la quinacrina más metronidazol. Los países del primer mundo describen como segunda opción primero la quinacrina más metronidazol y luego recién los otros dos, ¿no? Pero esto es un poco no disponible en algunos países, por lo que se prefiere en otros países por disponibilidad albendazol o nitazoxamida. De estos tres fármacos destacar, los tres hay para dosis adulta o pediátrica, los tres son por varios días, no hay dosis únicas y el albendazol y la quinacrina son mejores de segunda opción que la nitazoxamida. ¿Por qué? No es que sea menos eficiente la nitazoxamida, sino que se prefiere evitar el uso de nitazoxamida porque es el único fármaco que nos sirve para Cryptosporidium, es uno de los principales para Cryptosporidium y no sería buena idea quemarlo y utilizarlo de forma indiscriminada para giardiasis si es que no es absolutamente necesario. Así que mejor usar albendazol o quinacrina antes que nitazoxamida. No es muy utilizado este fármaco y no debería ser así, especialmente en edad pediátrica. Es muy utilizado la nitazoxamida. Para rematar, ¿no? La nitazoxamida no se puede utilizar en edades menores a un año, solo de 1 a 4, esta es la dosis, y de 4 a 11, esta es la dosis, 200 miligramos cada 12 horas. Entonces, estos fármacos se recomiendan de segunda opción. Destacar, las dosis tóxicas pediátricas son equivalentes usualmente a la dosis de 24 horas del adulto. Es así que si 400 miligramos día, por ejemplo, en albendazol es para el adulto, pues el tope para la dosis pediátrica es 400 miligramos día. Esa es la dosis máxima. Bien. En lo que respecta a el embarazo, la giardia lamblia no se debería tratar en el embarazo y si se trata que sea en el segundo trimestre o en el tercero. ¿Por qué? Porque la giardia lamblia requiere tratamiento con fármacos. Todos los anteriores citados son tóxicos en el embarazo, tóxicos, generan toxicidad en el feto, probable al menos, por lo menos en teoría. Entonces no se debería de tratar en el embarazo. Es más, se prefiere esperar en muchos casos que la persona elimine a giardia por su cuenta, que el sistema inmune haga su trabajo. Sin embargo, en caso de tener signos de una infección crónica que no va a ser eliminada por el sistema inmunológico, se prefiere tratar solo cuando llegamos al segundo trimestre. Si está en primer trimestre, mejor esperar a menos de que sea muy urgente. Entonces, solamente en segundo trimestre a tercero es recomendable tratar si es que es necesario, ¿no? No siempre es necesario. Si es que vamos a tratar a la giardiasis en el embarazo, el fármaco de elección es la paramomicina porque se puede utilizar en los 3 trimestres. Recordemos que en el primero es casi contraindicado por no haber estudios de seguridad. Y en caso de no disponer de paramomicinas, también se puede utilizar el metronidazol, pero esto solo en el segundo y tercer trimestre. Este sí está contraindicado totalmente en el primer trimestre. Bien, entonces recuerden, no toda giardiasis se debe tratar en el embarazo, solo aquellas que presenten síntomas y signos de que no se van a autolimitar. Bien, si es una giardiasis aguda, démosle tiempo de que se autolimite. Si es crónica, ya podemos pensar en tratamiento. Con lo que respecta a otras medidas de tratamiento, pues además del tratamiento antiparasitario es necesario las medidas higiénico-dietéticas y el uso de probióticos. Bien, significa que necesitamos dar una dieta adecuada y prevenir la reinfección, ¿no? Por eso medidas higiénico-dietéticas. La dieta debe ser de fácil digestión, a eso nos referimos con una buena dieta, porque la persona tiene problemas en la digestión, ¿no? Hasta que el intestino pueda restablecer su función. Tras el tratamiento, el intestino restablece por su cuenta su función y debemos dar por lo menos 30 días una dieta. O sea, el intestino tarda 30 días en restablecer su función intestinal, a veces incluso un poco más, así que hay que tener paciencia, hay que explicar al paciente que sus síntomas no van a modificarse mucho con el tratamiento, por lo menos en unos 30 días. Eso no significa que el tratamiento haya sido inadecuado. Y ahora ya se ha demostrado que el uso de probióticos es bueno en la giardiasis y hay un estudio que probó que giardiasis más probióticos es mejor que antiparasitarios solos, ¿no? Entonces antiparasitarios más probióticos es mejor. Entonces ya se aprobó el uso de probióticos, ¿no? Esto en el Mandel destaca, ¿no? Bueno,
Finalmente, en lo que respecta a la prevención, destacamos, ¿no? Se debe hacer una profilaxis, o sea, a nivel personal, las medidas son lavado de manos y otras medidas de higiene personales. Recordemos que se transmite por mecanismo ano-mano-boca, así que es importante el uso de medidas de higiene personales, especialmente lavado de manos después de la defecación, si es útil por mecanismo ano-mano-boca posible. Consumir agua hervida, por lo menos hacerla hervir 10 minutos o en su defecto, si no podemos hacerlo, descontaminarlo, desinfectarla con algún halógeno, o sea, halogenar el agua, idealmente con tintura de yodo, 5 gotas cada litro, más o menos por unos 10 minutos ahí en reposo y se desinfecta. Lo bueno de la tintura de yodo es que también nos sirve para los alimentos que se van a comer crudos, ¿no? Como los vegetales. Entonces el consumo de alimentos crudos debería ser desinfectados por riesgo de que estén contaminados, ¿no? Especialmente vegetales porque a veces son reguados con aguas residuales en el tercer mundo. Bueno, con respecto a otras medidas de prevención, la lactancia materna es muy importante porque previene la infección en el neonato. Bueno, con el que respecta al control, las medidas de control, primero, modificar las medidas de saneamiento, o sea, las medidas masivas son mejorar la condición de saneamiento en el ambiente, mejores condiciones de higiene, instalación de baños públicos, letrinas por lo menos en el tercer mundo, eliminar condiciones de riego de verduras con aguas residuales, etcétera. También está el control del agua potable. Yardi Alambre está asociado a epidemias con agua potable y, como hemos dicho, la OMS lo ha considerado un marcador de contaminación del agua junto a los quistes de Cryptosporidium. Por lo tanto, es necesario hacer un buen control del agua potable porque puede ser contaminada hasta que llegue al hospedador en cualquiera de los caminos, ¿no? En cualquiera de los pasos hasta que llegue al ser humano puede ser contaminado y generalmente esto es contaminado por animales domésticos, por heces de animales domésticos. También se requiere un control de reservorios, especialmente reservorios animales, también del ser humano, pero más que todo de reservorios animales. ¿Por qué? Porque a veces estos son la fuente de infección, de infecciones repetidas en la familia, ¿no? Y a gran escala también. Entonces, se ha visto la probabilidad de una vacuna, se está utilizando en algunos lados vacuna contra la giardia en animales, no en seres humanos, ¿no? ¿Para qué? Para que si se infectan, si es que llegasen a infectarse, eliminen menor cantidad de quistes o no los eliminen directamente. Bueno, con lo que respecta al control, finalizamos con el control de vectores. Es necesario evitar que proliferen las moscas porque son las que transportan a Giardia desde las heces a alimentos y demás, ¿no? Dispersan al parásito. Bueno, espero les haya servido y bueno, hasta la próxima con lo que es parasitología. Muchas gracias.